¿Está usted listo para tener una relación seria con Dios? ¿Una que va a cambiar su vida para siempre? El primer paso es entender verdaderamente el mensaje del Evangelio y decidir si usted está listo para elegir lo que Cristo ofrece. Entender el Evangelio no es solo aprender palabras de la Iglesia. Hay conceptos de mucha importancia como pecado, la palabra salvación, creer en Jesús, que deben ser cuidadosamente definidos para estar seguros de que estamos hablando del verdadero mensaje de la salvación. ¿Qué entiende usted por esta palabra salvación? La salvación puede significar que hacerse miembro del reino de Dios, tener vida eterna con Él en el cielo, recibir perdón por nuestros pecados, ser limpiado de nuestros pecados, ser declarado no culpable ante los ojos de Dios, ser rescatado de la muerte espiritual. ¿Ve? Este último concepto es en realidad el significado básico de salvación. Ser rescatado de una situación que parecía sin esperanza y que estaba por llevarme a la muerte. Todos hemos visto por la televisión historias de barcos pesqueros atrapados en tormentas que están por naufragar. Ellos mandan mensajes de SOS. Por favor, rescátenos si pueden, pues de lo contrario nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Las buenas nuevas del Evangelio son que Dios está dispuesto a rescatar a cualquiera que en verdad quiera ser rescatado. Y lo hace gratuitamente, aun cuando no lo merecemos. La Biblia dice que la salvación es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva o el regalo o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué es la paga? El salario. Es lo que hemos ganado, lo que nos merecemos. ¿Y qué es la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios? Es la vida eterna. ¿Y para qué necesitamos ser rescatados? ¿Cuál es nuestro problema? La Biblia dice que nuestro pecado es lo que nos separa de Dios. La Biblia nos enseña que en el juicio final cada uno tendrá que dar cuentas por todo lo que ha hecho en su vida. Satanás y sus demonios serán arrojados al lago de fuego, al infierno, y sabemos que el infierno no es para el ser humano, es para el diablo y sus demonios, porque ese lugar es el lugar donde se estará separado para siempre de la presencia de Dios. La Biblia nos dice en 2 de Pedro 3:9, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la Biblia no preparó el infierno para la humanidad, sino para Satanás y sus demonios. Pero Él nos recuerda, Dios, que Él nos da la libertad de elegir a quién seguimos. Y si así lo queremos, Él nos da la terrible libertad de acompañar a Satanás al infierno. Esto es algo que cada uno de nosotros decide. ¿Se acuerda que le dije que pecado es lo que hacemos, que no es exactamente lo que Dios quiere que hagamos? Primera de Juan 1:8 dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La Biblia dice, todos pecaron y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La palabra pecado es una palabra muy fácil de entender, significa no dar al blanco, no llegar a donde sabemos que Dios quiere que lleguemos, no darle al blanco. Significa deliberadamente desobedecer a Dios y hacer el mal. Esto es pecado, y el pecado es lo que nos separa de Dios. Y ustedes saben, el pecado es la causa de todos los problemas del mundo. Sufrimos por nuestros pecados causan el sufrimiento a otros, sufrimos por los pecados de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos sufren por nuestros pecados. El pecado es como una enfermedad que se hereda, pasada de generación a generación. ¿Y cómo fue el pecado original? ¿Cómo comenzó todo? En el capítulo 3 de Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia, del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal, no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿Qué significa esto? Es que Dios quería el derecho exclusivo de decidir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es infinito, Él ve toda la historia, Él puede ver las consecuencias de cada decisión que tomamos. Nosotros somos muy limitados en nuestro entendimiento y no sabemos lo que va a pasar de aquí a un minuto. Pero Dios es Dios y nosotros no lo somos. ¿Y cuál fue la tentación? No moriréis, le dijo la serpiente a la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Si la tentación fue colocarnos por encima de Dios y decir, yo mismo voy a decidir lo que es bueno y lo que es malo para mí. Así es como el pecado entró al mundo y cada uno sufrimos esa consecuencia de ese pecado. Cada uno de nosotros en un momento de nuestras vidas volvemos a cometer ese pecado original. Cuando nos decimos a nosotros mismos, yo mismo voy a decidir lo que es bueno y lo que es malo en mi vida. Y ese pecado después afecta a toda nuestra vida. Y en realidad esto nos deja sin esperanza. Pero ¿saben qué? Dios envió a su único Hijo para rescatarnos de nuestro pecado. El corazón del mensaje de salvación se encuentra en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en las palabras que Jesús le dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarnos por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Piense un minuto en esto. Posiblemente usted ha escuchado estas palabras antes, pero el Padre envió a Jesús al mundo para salvarnos. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama. Él lo ama. ¿Y por qué nos ama Él a usted y a mí? ¿Por qué? ¿Porque somos fáciles de amar? No. Él nos ama porque Él es un Dios perfecto, con amor perfecto. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí es cuando mucha gente no entiende el mensaje del Evangelio. Piensan que dice, primero necesito poner mi vida en orden, tengo que volverme una buena persona, arreglarme, limpiarme y después Dios me va a amar y Dios me va a aceptar. Pero eso no es lo que dice el Evangelio. Dice que Dios muestra su amor mientras somos pecadores y que su amor es tan grande que su Hijo único murió por nosotros. Y Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesús no dijo yo soy un camino, dijo yo soy el camino. La Biblia dice en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Así que, ¿usted qué necesita hacer para ser parte del reino de Dios? ¿Qué necesita hacer para que sus pecados sean perdonados? Necesita poner su fe y su confianza en Jesucristo. Si cuando Jesús habla de creer en Él, Él no quiere decir solamente entender todo intelectualmente quién es Él y lo que Él hizo. La Biblia dice que el mismo Satanás y sus demonios saben quién es Jesús y creen en Jesús, pero no son salvos, no son salvos. No son salvos. Tenemos que creer, Jesús nos dijo, como creen los niños. ¿Y por qué? ¿Y por qué usó el ejemplo de creer como un niño? Porque los niños saben confiar de la manera en que Jesús quiere que confiemos en Él. Y nosotros tenemos que elegir. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentir significa literalmente cambiar de mente, darse cuenta que uno iba
en una dirección equivocada, tomar una decisión consciente de dar la vuelta, cambiar de curso y rendirse a Él. Si usted está dispuesto a hacer esto, Jesús sabe lo que promete, que si usted escucha esta palabra y cree en Él, usted tendrá vida eterna, no será juzgado, sino que pasará ya de muerte a la vida, que será una nueva criatura. Mire, hay una famosa pintura colgada en la Catedral de San Pablo en Londres llamada La Luz del Mundo. En ella se ve a Jesús parado en la puerta de una sencilla y pequeña cabaña en el bosque. Y es de noche. Y en sus manos Jesús tiene un farol y está tocando la puerta. Esta puerta está rodeada de maleza, cubierta en enredaderas. Y cuando los amigos del pintor vieron la pintura por primera vez, le dijeron, tiene un error. ¿Cuál es el error? Dice, la puerta no tiene cerrojo. No tiene cerrojo. Y el pintor le dijo, ese es el punto de la pintura, el cerrojo está adentro. Al igual que la puerta de la pintura, la puerta de nuestro corazón y de nuestra vida solo se puede abrir de adentro. Jesús toca la puerta en el día de hoy y usted tiene que dejar que Él entre, ¿Está dispuesto a entregarle el control de su vida y permitir que Él obre en usted? Si usted quiere hacerlo esto, Él promete que entrará en su corazón, en su vida y cambiará todo. Y si usted desea tener una relación con Jesús, por favor diga esta oración en voz baja conmigo. Señor Jesús, sé que soy un pecador y quiero cambiar. Gracias por haber muerto por mis pecados. Te dedico mi vida y quiero que seas mi Señor y Salvador. Cámbiame y transfórmame a lo que tú quieras que yo sea. Gracias, Padre. Amén.